Ahora sí, perdón. Siga, Pérez. Bueno, no, pues me refería a que es muy importante que se tenga esta iniciativa porque definitivamente el contexto en que se creó la Fundación Universitaria de García Rovira, por intermedio de sus miembros fundadores, tenía un propósito, tiene un propósito fundamental que es generar el desarrollo, la mejor calidad de vida de esos 12 municipios de la provincia de García Rovira y los municipios adyacentes de las provincias del Norte y Gutiérrez en Boyacá. Entonces, con una gran expectativa y con una gran esperanza, los miembros fundadores hicieron un gran esfuerzo para tener esa institución que hoy vemos pues que está representada en la UIS y que desde luego tiene unos propósitos científicos, técnicos y desarrollo, eh, sobre todo desarrollo, digamos que social de las comunidades. Y en estos momentos en que precisamente, Iván Darío, tenemos esa reactivación económica y tenemos algo que usted mencionaba ahorita, ya por lo menos el tabaco, nosotros teníamos cerca de posiblemente 20.000 hectáreas en García Rovira, ya no están. Teníamos también una ovinocultura bien desarrollada, tampoco está ya bien desarrollada por la cuestión de los páramos. Y hay, sin embargo, un área cerca de las 300.000 hectáreas de la provincia de García Rovira que tienen que ser el foco principal del mejoramiento de la calidad de vida de los productores de esa provincia. Entonces, pero la historia más importante y lo que tiene que ver con esa idea inicial y el propósito de la universidad, pues la doctora Teresa es la autoridad en eso, ya el Quijote que digo yo que emprendió ese propósito y que gracias a Dios hoy se ve pues representado en la UIS. Gracias, Entonces, doctor. adelante, doctora Teresa. Gracias, doctor. Bueno, usted quiere que iniciemos con lo de la creación de la sede de la UIS en Málaga. Sí, señora. Y realmente, lo anterior, un poquito estaba el anterior. otro día por qué. Sí, señora. Entonces, la verdad es que la región de García Rovira, Norte y Gutiérrez, necesitaba una institución educativa de educación superior del orden oficial para poder recibir los recursos del Estado. A pesar de tener su propia universidad, que era la Fundación Universitaria de García Rovira, encontrábamos muchas dificultades en su financiación y no podíamos recibir recursos del Estado porque éramos una fundación privada sin ánimo de lucro y con un fin muy cívico y muy social. Entonces era muy difícil. Nosotros tuvimos que iniciarla como una institución del orden privado porque duramos varios años tratando de conseguir que se iniciara con una universidad oficial y no fue posible. ¿Cuándo nació la fundación, doctora? ¿Cómo dice? ¿Cuándo nació la fundación? Iniciamos nuestras labores en 1992, no, en 84, no, 82. Sí. 82, sí. Sí, y cuando le entregamos teníamos 12 años o 13 años de estar ya funcionando con unos programas muy sólidos, con una solidez de la institución en su parte académica. Habíamos sacado varias promociones, todo el mundo muy feliz con la institución, pero las personas que llevábamos el cargo de la parte económica estábamos ya fatigadas. Reventadas. Ya era prácticamente cansancio lo que sentíamos de saber que cada mes teníamos que tener ahí la nómina. Y la nómina se nos creció muchísimo. Entonces ya éramos 40 profesionales en ese momento, la mayoría con sus títulos de máster, otros de PhD. Nosotros nos preocupamos muchísimo por el desarrollo académico, por la calidad académica de la institución. ¿Cuántos programas había en esa época, doctora?
¿Cómo dice? ¿Cuántos programas tenía la fundación en esa época? Tres programas, todos aprobados por el IFES en su parte tecnológica y en su parte profesional. Y ya habíamos sacado varias promociones. Entonces, ya dijimos, tenemos que, de una u otra manera, si ya ha pasado tanto tiempo, no podíamos, varios miembros fundadores también habían fallecido. En este momento nosotros necesitamos garantizar la permanencia de la educación superior en la región. Y de ahí fue que nació la idea de entregar la universidad a la UIS. Otras universidades que tenían toda su solvencia económica querían recibir la universidad, pero nosotros teníamos un sentimiento muy especial hacia la UIS. Era la universidad de nuestro departamento. Nuestra universidad estaba en el departamento de Santander y sentíamos como que quedaba más protegida con la UIS. Entonces empezamos todo ese proceso de acercamiento, no solo con la universidad, con la UIS, sino con el gobierno de Santander. Doctora. Entonces, creo que hasta ahí esa primera parte de un porqué. Ah, bueno. Sí, señora. Y ahí estaban, me decía que tenían 3 programas académicos. Ahí estaba, ¿cuáles programas estaban? Administración de empresas agropecuarias, zootecnia e ingeniería forestal. ¿Todas profesionales? Todas profesionales y también con su sitio tecnológico. Los estudiantes que pudieran dar a su sitio tecnológico, los planes curriculares estaban organizados de tal manera que ellos salían con sus buenos conocimientos si no querían continuar. Pero la intención era que todos continuaran. Generalmente todos continuaron. Fueron muy pocos los que quedaron en la parte tecnológica. Entonces nosotros estábamos sacando, era profesionales. ¿Y esos cuántas cohortes alcanzaron a sacar? Yo no recuerdo exactamente. Sí. Pero me dice que fue en el 84, ¿cierto? ¿Que nació? ¿82? 82. En el 82. Sí, en el 82. Sí. Cuando Hasta el, entregaron hasta el 95. Eso, doctor, todo eso que se nos queda en el tintero, no se preocupe que lo podemos con el tiempo corregir o mirar, porque tiene que ser sobre la realidad que tenemos que hablar y expresarlo, porque son muchas las personas muy allegadas a la universidad que la quisieron mucho y todo el mundo va a estar pendiente de qué se dice. ¿Y entonces, se acuerda cuáles personas? ¿Cuáles personas? ¿Cuáles personas de la época ayudaron a gestionar y que fueron interesadas y que como usted empujaron? Muchísimas, doctor. Miembros fundadores éramos 52. De esos, tal vez 27 nos dedicamos con cuerpo y alma a ayudar, a sacar adelante la institución. Entonces, ese listado yo se lo puedo suministrar, sí, señora, pero yo no estoy en Bogotá. Entonces, no tengo el material. Yo por eso le decía que debía ser una reunión concertada con tiempo para poder tener el material, para poder, es decir, tener documentos. No tengo, donde estoy, no puedo. Es decir, acepté porque veía que ustedes tenían como una urgencia muy grande. Sí, señora, sobre todo. Pero con el tiempo tenga la plena seguridad que estamos en la mejor condición de colaborar, sí, señora. Con la mejor voluntad de colaborar, de apoyar su proyecto. Pero como yo al principio les mostré en el documento, más que un documento de investigación, es anecdótico de las cosas que pasaron y que fueron importantes. Y en ese orden de ideas es donde yo quiero que nos enfoque la charla, su merced que tiene la experiencia. Ahí estaban, en esa época, que fue el año 95, le entendía a Félix. 82. No, 82 nació, por eso, 82 nació la fundación. Y la fundación le entregó a la UIS en el año 95 los programas académicos, las 13 años de trabajo. ¿Y quiénes ahí fueron importantes en esa relación con nombre propio? No sé si se acuerda. Muchas personas, doctor. ¿Sí? Muchas.
porque nosotros, por lo menos con la parte del personal, tratamos de ubicar un grupo de profesionales muy capaces que fueran de la región. Y nosotros tratamos de vincular a personal con mucha experiencia en otras partes. Ahí estuvo Félix Eduardo trabajando también. Ahí estaba Chepito Ibáñez, ahí estaba Daniel Rangel, ahí estaba, es decir, habían muchos, que la mayoría del personal eran de la región. ¿Sí? Nosotros considerábamos que eso era fundamental hacerlo. Y también teníamos el personal de tiempo completo en la institución, porque considerábamos que el fin principal que nosotros le habíamos fijado a la institución era elevar el nivel cultural de los habitantes y propender por el desarrollo de la región. Y para nosotros era fundamental la presencia de los profesionales con los estudiantes. Ese día a día con ellos en todas partes, para nosotros era importantísimo. Entonces, eso siempre lo tuvimos en cuenta. Así que Doctora, nuestra siempre doctora, estuvo en la fundación. doctora Teresa, como un aspecto que es bastante anecdótico, es el saber que en la mayoría de los municipios de las 3 provincias que conformaban o que eran parte de la universidad, hacíamos un trabajo con los consejos municipales para que los alcaldes becaran a algunos de sus mejores estudiantes y los enviaran a estudiar en Málaga. Entonces eso era muy importante también porque de paso generó una interacción y un desarrollo económico en Málaga muy importante, el desplazamiento de estudiantes que inicialmente fueron de la provincia, pero que después fueron estudiantes de todo el país. Nosotros teníamos estudiantes de la costa, del valle, de Bogotá, de diferentes regiones que iban a estudiar los 3 programas, que era ingeniería ambiental, ingeniería forestal, zootecnia y administración de empresas agropecuarias. ¿Por Entonces qué eso escogieron fue, los programas, Félix? ¿Por qué se escogieron zootecnia, forestal y administración agropecuaria? porque es una región netamente agropecuaria, y sobre todo con una característica muy importante, Iván Darío, que somos una región de minifundio, de pequeños productores agropecuarios, y con una situación también, pues, valga decir, un poco, debido a la infraestructura vial, un poco como aislada, como marginada en ese aspecto, y teníamos que generar la oportunidad para los jóvenes que estaban siendo egresados de los diferentes colegios. En Málaga existían 5 colegios muy grandes, muy importantes: Colegio Nacional Custodio García Rovira, Instituto Técnico Industrial, Normal Superior de Señoritas, el Colegio del Rosario, el Instituto Politécnico, y los demás colegios tenían, los demás municipios tenían instituciones de formación en el sector agropecuario, con institutos de formación académica hasta el bachillerato, todos encaminados al sector agropecuario. Entonces, esa es la alternativa, y adicionalmente, Iván Darío, es muy importante señalar que de la provincia de García Rovira salían muchísimos productos hacia Venezuela, a surtir la economía venezolana, ahí por la cercanía, por el clima, y afortunadamente con todos los pisos térmicos y todos los sistemas de producción. Nosotros tenemos allá en Capitanejo 800 metros sobre el nivel del mar, y ahí cerquitica está el Nevado del Cocuy, a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, con todos esos pisos térmicos, y sobre todo también había un elemento fundamental, y es que el ICA tenía en la provincia de García Rovira un desarrollo supremamente importante. Entonces tenía unas granjas experimentales en el Arsenal, en Tinagá, donde se estaban haciendo investigación y transferencia de tecnología que fueron muy importantes para la provincia. ¿Eso apoyaron los programas de la universidad, de la fundación? Claro, porque allí teníamos los sitios para hacer las prácticas, para trabajar con los estudiantes y los docentes. Adicionalmente, la gobernación de Santander tenía granjas de la Secretaría de Agricultura en casi todos los municipios. Entonces, había una gran fortaleza, o existe una gran fortaleza, en el sector agropecuario en la provincia de García Rovira, y eso era fundamental. Adicionalmente, en la parte de ingeniería forestal,
como teníamos todos los pisos térmicos, pues fácilmente habían los escenarios, los sitios de práctica reales para trabajar en esos aspectos. Entonces, eso ha sido fundamental y hoy encontramos que hay empresas constituidas, dirigidas por exalumnos, por profesionales de la Fundación Universitaria y de la UIS, que están prestando sus servicios. En esa época, ¿quién estaba de rector de la fundación? Doctora Teresa. ¿Contesto o contestas? Contesta. Conteste, hágame el favor. Teresa Camacho de Pinto. Era su merced. Sí, yo asumí la rectoría de la institución desde los comienzos. Es decir, desde el momento en que nosotros dijimos que había que crear esa universidad a través de algunas observaciones que habíamos hecho en la región. Cuando yo regresé de los Estados Unidos, que terminé mis estudios superiores, encontré mucha belleza en la región. Nunca había tenido la posibilidad de observar desde lo alto la región, pero tuve que venir en una urgencia a Capitanejo y logré observar desde la avioneta la cantidad de pueblitos ¿Su merced de regados Málaga? ¿Su merced de Málaga? sobre ¿No? ese mapa verde. Yo nací en Capitanejo. Y entonces para mí fue impactante. Yo decía, algo grande tenemos que hacer por esta región. Y algo grande tenemos que hacer por esta región y eso nadie me lo sacaba de la cabeza. Menos mal. Entonces, en alguna charla con el padre Crispín, que estaba en Capitanejo de párroco, y habíamos venido a pasar una Navidad en Capitanejo con mi familia, estábamos dando vueltas en el parque, que eso lo utilizaban mucho, en el parque de Capitanejo, y entonces empezamos a hablar con mi esposo y el padre Crispín sobre la región. Y yo les planteé que había algo que hacer, que teníamos que hacer algo grande por la región. Y entonces se empezó a pensar que qué. Y de ahí empezamos a hablar, se habló inclusive de, bueno, de tantos proyectos grandes que se podían hacer, pero no se concretaba. Después en otra charla volvimos a tomar el tema y entonces el padre Crispín, como era su hijo, Teresita, yo le dije, hace falta un estudio. Tenemos que hacer un estudio para poder determinar qué es lo que necesita la región, que cuál es esa entidad que nos va, tenemos que empezar por eso. Entonces él dijo, Teresita, le encargamos de eso. Tú te encargas de eso. De una. Entonces, yo dije, bueno, y asumí la responsabilidad. Al año nos volvimos a encontrar los tres, o nos reunimos nuevamente los tres, y les dije, aquí está En Capitanejo. Sí, aquí está el estudio. ¿Cómo? ¿Usted hizo? ¿Sí lo hizo? Y dije, aquí está. O sea, nació en Capitanejo la idea. Sí, sí, en Capitanejo, y antes también había habido una idea en el Colegio Custodio García Rovira para alguna celebración que hicieron. Habían tomado la idea de que debían hacerse unas carreras tecnológicas. Y eso lo supimos nosotros después en la Universidad Industrial de Santander. Yo trabajé 10 años en la Universidad Industrial de Santander. Mi esposo también. Él fue el fundador del posgrado física en la Universidad Industrial de Santander. Entonces, posteriormente, yo les comenté, el ente que nosotros necesitamos organizar, según lo que me muestra este estudio, tiene que cumplir dos funciones. La una tiene que elevar el nivel cultural de los habitantes de la región por estas y estas razones que yo encuentro en el análisis de la población. Y la otra tiene que propender por el desarrollo de la región. Bueno, quedamos ahí, cogieron, miraron el estudio y mi esposo, el doctor Santiago Pinto, dijo, Tere, es una universidad. Eso tiene que ser, indiscutiblemente. Y el padre, no, eso tan complicado que no.
Entonces, porque realmente el proyecto más complejo y más complicado es el montaje de una universidad, el ponerla a caminar. Eso es muy Cierto. complicado, eso no es Sí. fácil. Más Para ahora hoy. mí yo creo que de todas las empresas es la más complicada, con muchas exigencias del IFES. Y son muy estrictos y todo se tiene que cumplir. Bueno, dejamos pasar el tiempo y un buen día en la división de investigaciones yo encontré una carta que habían mandado unos padres de familia del Colegio Custodio de Málaga, donde le decían a la UIS que ellos querían tener que se pusiera en la región unas carreras tecnológicas, unos programas tecnológicos. Y entonces yo después hablé con el director de investigaciones y le comenté. Me dijo, sí, aquí nos pasaron esto, pero eso ha quedado ahí. Bueno, ahí quedó. Después nosotros seguimos trabajando con la idea y cuando mi esposo asumió la rectoría de la UIS en el 75, creo que fue, la comunidad de la región en general le hizo un homenaje muy especial. En Bucaramanga se desplazaron un desplazamiento grande y le plantearon la necesidad también de que se extendiera la educación. En esas reuniones sabía sobre qué era lo que iban a tratar y él esbozó lo que podía ser la filosofía de una universidad para el sector agropecuario. Después, con el tiempo, vino la idea que había que hacer el estudio de factibilidad. En ese momento estaban pidiendo un estudio de factibilidad en el IFES. Entonces nosotros nos dedicamos a conseguir la plata en la región. Los municipios nos ayudaban. Conseguir la plata para pagar el estudio, para darle la plata a la UIS y poder hacer el estudio de factibilidad. Y yo asumí la responsabilidad de hacer ese estudio de factibilidad. Lo dirigí. Usted lo asumió. Sí, yo tengo un postdoctorado en metodología de investigación científica y otro en currículo universitario. Yo asumí en ese momento la dirección y me puse a frente de poder hacer ese estudio. Se llevó la plata que exigió la UIS y hicimos el estudio de factibilidad. Entonces, hay ese reconocimiento que fue también algo que nosotros le hicimos a la universidad. En ese momento se empezaba a hablar mucho de la regionalización de la UIS, de que había que hacer algunas sedes en distintas partes. Iniciaron el estudio para San Gil y allá mi esposo también estuvo, él también vino a Málaga a mirar la situación de toda la región para lo que se pretendía hacer. Se inició como lo que se llamó en esa vez la regionalización de la UIS. Eso es una parte muy importante. Después eso, cuando él salió de la rectoría, eso quedó muerto. Nunca más se volvió a hablar de eso. Entonces, cuando yo salí de la universidad, de la UIS, me dediqué completamente a sacar el proyecto de la Universidad de Málaga. Me ubiqué en Bogotá y desde allí empezamos a hacer todos los planes de estudio, a organizar toda la estructura, ya la estructura administrativa, directiva, todo, estructurar la universidad. Recibí algunas ofertas de trabajo, pero yo me dediqué a eso, completamente. Y con otras personas, Marina Correa, con Santiago, que nos colaboraba siempre. Cuando nosotros íbamos a hacer un programa, por ejemplo, un programa de ingeniería forestal, que necesitara las matemáticas para los muchachos de ingeniería forestal.
Entonces nosotros reuníamos como a 4 ingenieros forestales y 2 matemáticos. Y nosotros aportábamos el resto del conocimiento que fuera necesario. Y con ellos estructurábamos los programas. Fueron programas muy serios y muy consolidados, que después los miraban ahí en la misma universidad, grandes expertos que iban y no podían hacer nada, ni moverlos, ni nada, porque estaba muy bien hecho. Eso sí, fue una cosa que el mismo IFES nos reconoció, la calidad de estudios que hicimos en ese sentido. Cuando ya tuvimos todo listo, nosotros iniciamos ese proceso ante el IFES, muy difícil. No podían concebir una universidad fuera de las grandes ciudades del país. Sí, señora. Que era únicamente en las capitales donde había universidades. Entonces no podían concebir eso. ¿Cómo es posible que vaya a haber allá una universidad? ¿Y ustedes qué van a hacer con esto? ¿Y ustedes qué van a hacer con la investigación? ¿Y ustedes cómo van a hacer esto en los laboratorios? No, eso era imposible. Teníamos unas reuniones muy fuertes con la junta directiva del IFES, pero en nuestro grupo había gente muy capaz, intelectuales duros y sobre todo gente de mucho conocimiento en la cosa universitaria. Y teníamos rectores, teníamos decanos, teníamos gente muy capaz, conocedores de todo. Entonces nosotros nos íbamos de tú a tú. Yo les decía, aquí es de tú a tú. Aquí es la junta directiva del IFES, pero aquí esta reunión es de tú a tú. Entonces nosotros, esa fue la realidad. Y ellos lo sabían. ¿Su merced santanderiana? Sí, santanderiana, claro. Ahí está. Eso le dijeron allá al doctor, al representante del presidente, en alguna ocasión que estábamos en una reunión para la aprobación del estudio de factibilidad y teníamos que ir a defenderlo. Entonces volvió y dijo, pero Teresa, ¿por qué no la minería? ¿Por qué no tal cosa? ¿Por qué que allá se sabe que hay mucha cuestión de minas, que hay no sé qué? Por los otros programas que nosotros llevábamos. Entonces le dije yo, después de todo, le dije, bueno, una respuesta y una pregunta, doctor. Una respuesta. Estas carreras son el resultado de estudios muy serios, de estudios hechos directamente allá sobre la región. Y una pregunta, si estas no son, ¿cuáles son? Entonces, se quedó sorprendido y levantó las manos y que no sabía. Y los demás del IFE soltaron la risa y le dijeron, uno de ellos le dijo, es que usted no sabe que está frente a una santanderiana. ¿Ve? Eso ahora que usted me dice eso, yo recuerdo ese momento también. Sí, señor. Y fue difícil, pero entonces ellos venían, hacían, y toda la región se movilizaba. Eso sí, les hicimos unos foros, recuerdo mucho, uno en Málaga, que vinieron representaciones de todos los municipios. Con sus, Eduardo debe recordar. Eduardo, ¿tú estás ahí? Eduardo, sí, señora, aquí estoy. Tal vez tú recuerdas ese foro que les hicimos a los del IFES con gente de toda la región, donde decíamos los que estaban dirigiendo municipio tal, y allá se levantaban enseguida los grupos de todos los municipios. Hubo anécdotas muy bonitas en todo eso. Si quieres que le contemos anécdotas ahí. Sí, señora, por favor. En una visita que hizo el IFES, llegó un señor, lo llamaron para que les arreglara los zapatos, los limpiara antes de salir a las reuniones. Cuando le fueron a pagar, él dijo, no señor, eso no vale nada. Es mi aporte para que haya universidad. Yo tengo 3 hijos que van a salir ya casi del bachillerato y no sé qué hacer con ellos porque yo no tengo cómo mandarlos a otra parte. Y si tenemos aquí universidad, yo voy a tener hijos profesionales. Así que es con mucho gusto. Quedaron en silencio. En silencio.
hubo Más argumento tantos para qué. detalles, sí, tantos detalles y tantas cosas tan bonitas que sorprendían a todo el personal que venía del IFES, porque nos hicieron varias visitas y volvían otra vez y nosotros volvíamos a insistir y nos prometimos entre todos que no íbamos a descansar hasta que tuviéramos la universidad ya. Les demostramos dónde podíamos hacer investigación, lo que acaba de decir Félix Eduardo, les mostramos los pisos térmicos para la ingeniería forestal, que inclusive se estaba perdiendo eso como un escenario para prácticas de estudiantes de otras universidades. Les mostramos muchas cosas que nosotros teníamos. Pero Hablábamos con... eso, ¿cuánto tiempo duraron en todos esos procesos para que en el 82 fuera posible la fundación? 10 años. 10. 10 años. 10 años y 10 años en que no dejamos de hacer algo por la universidad todos los días. Fue una insistencia única porque era como un compromiso que sentíamos. Sobre todo porque la juventud de García Rovira es una juventud muy inteligente, muy capaz. Yo lo he reconocido siempre. Muchachos, chicas muy bien presentadas y no podían. Y se decía que García Rovira producía maestras y que producía empleadas del servicio. Y a mí eso en Bucaramanga me golpeaba duro. Ve que dijeran una cosa de esas. ¿Por qué? Porque la UIS quedaba lejos de esta región. Porque la otra universidad a la que ellos podían asistir, que era la Pedagógica de Tula, sí, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, también quedaba muy lejos. Entonces, para muchos padres de familia era difícil sacar sus hijos a estudiar a otras partes. Y veíamos que era una institución muy necesaria dentro de la región. Y nos tocó que convencer al IFES de que sí se podía hacer universidad en un sector que no fuera, o en un sitio que no fuera una capital de un departamento. Por eso es que siempre se considera que la Fundación Universitaria García Rovira Norte y Gutiérrez fue la pionera de la descentralización de la educación en Colombia. Y lo es. Y eso nunca se le ha reconocido públicamente, pero lo es. Porque después de eso ya vino todo ese proceso de que las universidades podían llevar sus sedes a otras partes, vino la educación a distancia, otro poco de cosas. Pero la que tuvo que romper ese hielo y esa preocupación o esa angustia. Ese paradigma. Sí, que sí se podía hacer, fue la Fundación Universitaria García Rovira Norte y Gutiérrez. Nos exigieron un estudio de contexto y nosotros hicimos el estudio y lo llevamos y lo presentamos y bueno, por eso el primer seminario de contexto que hubo en Colombia se hizo en Málaga, en la Fundación Universitaria García Rovira Norte y Gutiérrez. Y lo dijo muy bien las personas que vinieron del IFES al seminario, porque el seminario era propiciado por el IFES. Invitaron todas las universidades del país. A la universidad llegaron todos las personas, sobre todo los jefes de planeación de las demás universidades y el personal que mandaron de todas las universidades del país, y ahí se hizo el seminario de contexto, porque era la única universidad que hasta ese momento había presentado un estudio de contexto. Eso fue muy importante en esa vez. Sí, señora. Pero la comunidad de Málaga, sobre todo la de Málaga, estaban listos, que nos iba a llegar un grupo grande porque muchos grupos visitaron Málaga y muchos otros grupos visitaron la institución también para ver lo que nosotros estábamos haciendo. Entonces la comunidad se movilizaba y ellos nos ayudaban a atender el personal, a recibirlo, a ubicarlo, que los hoteles estuvieran bien, que la atención fuera de esta, que se ubican en tal casa, que atenderlos de esta manera, que una recepción en el club de comercio, que una comida allí. Todo eso sabíamos que teníamos el apoyo de la comunidad. Siempre se daba. Y arrancaron con 3 programas, con los 3 programas sí, con los tres.
pero teníamos toda una programación para el futuro, Sí. que estaba ya, estaba bien hecha. Por ejemplo, en la parte de administración de empresas, para nosotros era fundamental poner un posgrado en mercadeo. Y eso lo teníamos previsto que había que hacerlo, porque los problemas de mercadeo en la región eran y son muy fuertes. Y eso es una cosa que nosotros pensamos con el tiempo que realmente la UIS debe hacerlo, porque es muy necesario. Y se tenía planeado ya que se iba a hacer un centro de acopio, y ese iba a ser uno de los proyectos de los estudiantes. Sí, Y preparar a los estudiantes para que ellos mismos se involucraran y manejaran posteriormente ya como profesionales el centro de acopio. Había cosas supremamente importantes por hacer. Se nos quedaron cosas muy interesantes, como esa, como por ejemplo que queríamos crear el banco de proyectos que debía depender de la universidad. Eran proyectos, era un grupo de profesionales interdisciplinario para apoyar a los alcaldes en los proyectos, en la organización y la estructuración y la planeación del proyecto que ellos necesitaran, porque los alcaldes tenían mucho problema haciendo los proyectos. Y sin proyectos no hay financiación. Eso ha sido de siempre. Entonces, veíamos que eso era una necesidad muy grande y lo íbamos a hacer desde la universidad. Eso también se nos quedó en el tintero. Muchas cosas muy importantes que teníamos para la región, para el desarrollo de la región, se quedaron sin hacer. Sí, es que toca ir al tanto como va la región, ¿no? Pero ustedes sí fueron de avanzada cuando pensaron en el Banco de Proyectos y antes de la elección de alcaldes, de elección popular de alcaldes, estaban pensando en procesos de ese estilo, ¿sí? Cómo fue la acogida de los programas, esos 3 programas, durante el tiempo que ustedes lo desarrollaron? ¿Cuántos alumnos pudieron tener? Muy bien, sí, yo creo, eso nos llegaron estudiantes de diferentes partes del país. Nosotros tuvimos muchos estudiantes de todas esas haciendas de la costa atlántica y venían, y los papás venían, y los papás felices con la formación que les estábamos dando. Recuerdo mucho un señor que en alguna ocasión vino a pagar y nos dijo que él en las vacaciones se sentía muy contento de que el hijo fuera el que se metiera porque sabía que sabía bastante en la ganadería. Cuando los estudiantes terminaron, el primer grupo que salió, yo tuve una sorpresa muy bonita. Llegaron como unos 8 o 10 estudiantes. Doctora Teresa, venimos a saludarla y a comentarle que nada nos ha quedado grande. Ya todos estaban trabajando en sus propias ganaderías. Otros estaban empleados en otros cargos, pero que nada les había quedado grande. Les habíamos advertido, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, no duden en llamar a sus profesores aquí a la universidad. Eso es fundamental. Aquí estamos para apoyarlos y para ayudarlos. Y ellos se sentían muy bien preparados. Entonces, esa fue una de las gratificaciones más grandes que yo recibí, porque el esfuerzo nuestro estuvo sobre todo en eso, en que nuestros estudiantes salieran muy bien preparados. Las 2 pautas que usted le dio al cura de Capitanejo, que había que hacer las 2 pautas, los dos saberes que usted le dijo al cura de Capitanejo, el desarrollo social y de la formación, porque el social económico de la región, ahí estaba, sí, presente. Elevar el nivel cultural de los habitantes y propender por el desarrollo de la región. Y en eso, por eso nosotros, esa era la visión. Y salían los grupos de estudiantes, yo creo que Félix Eduardo nos puede ayudar en esa parte también, porque siempre salían los profesores con sus estudiantes, hacer una práctica a las fincas de cualquier persona que lo escogían ellos mismos.
y allá le daban la asesoría, le ayudaban, le dejaban sus cosas hechas. Fue un trabajo que se hizo, que se quería que no fuera solamente como que ese conocimiento se nos quedara metido dentro de la universidad, sino que también saliera. La Doctora, parte de extensión a la universidad fue dura, y claro. la universidad fue muy buena. Se apoyó mucho. ¿Cuándo comenzaron las negociaciones con la Universidad Industrial de Santander? Yo me retiré en el 92 y ya veíamos que tocaba que para que siguiera ese proceso, al menos de transmisión de conocimientos, oficializarla, porque habíamos luchado por hacerlo antes, pero el IFES era muy estricto. Es privada, nació privada, esto es oficial, lo de aquí no viene para acá, ni lo de acá para acá, y no se podía. No podíamos oficializarla que porque era privada. Eso era un constante, nosotros, dele, por ningún lado se podía. Entonces dijimos, nos vamos a arriesgar. Si me sancionan a mí. O si me llaman la atención, que me la llamen. Pero tenemos que hacerlo. Bueno, entonces empezamos conversaciones, y hacía rato que teníamos conversaciones con la UIS, mucho antes de yo salir, y con el gobierno de Santander, y con la asamblea. Nosotros mirábamos a ver cómo, veíamos que lo único era creando un ente y nosotros entregándole, volcar la fundación en un ente que tuviera carácter ¿Listo? oficial, para que ese ente pudiera recibir la financiación, ¿sí? Y terminar nosotros con toda esa lucha que teníamos, que haga proyectos, que convenios, que no, Desgaste, sí. sí, consiguiendo la plata de todas maneras para las nóminas, para todos los gastos de la institución. Y usted sabe que eso no se revierte. Sí, cierto. Eso es un bien social supremamente importante, pero no se revierte a la institución. Entonces es un constante gasto permanente. Bueno, entonces nosotros iniciamos todo ese proceso. Convirtieron Y la fundación en un ente mixto, ¿cierto? no. No. Estaba ahí Privada. privada. Entonces, lo que nosotros hicimos fue hablar con Juan Carlos, que estaba en ese momento. Juan Carlos Duarte. Carlos Duarte Torres, sí, señor. Gobernador de Santander, Duarte Torres. Sí, Bueno, era de allá de la zona. sí, Bueno, era de la región Papazo. también. Sí. Y hablar con la asamblea, porque sabíamos que el rector de la UIS no estaba muy de acuerdo porque no había la financiación, ¿ve? Y nosotros lo entendíamos, y entendíamos que teníamos que entregarla con plata, ¿ve? Que nosotros todo lo que teníamos era muy valioso porque fue una entrega muy grande. Nosotros todos los semestres, perdón, todos los semestres nosotros, desde la mitad del semestre anterior, empezábamos a organizarlo el siguiente semestre para las 3 carreras, donde fueran avanzando, cuando íbamos avanzando, que los laboratorios, que se necesita esto, que aquello, de acuerdo con el plan de estudios. Poníamos el plan de estudios de todas las carreras, esto, aquello, en la parte de planeación, hay que tener esto, que todo estuviera listo. Entonces, cuando venía el ICFES a sus visitas, le decíamos, aquí está el plan de estudio, pidan el experimento que ustedes consideren que quieren ver de todo esto que está en el plan de estudio. Ellos lo cogían, pedían lo que fuera y ahí los profesores se lo hacían. Entonces ellos, esa es la impresión de ellos, son unos laboratorios que no son
inmensos con una cantidad de cosas que ni se usan, pero son unos laboratorios eficientes y suficientes. Nunca nos pudieron coger con algo que no se pudiera hacer en todos los laboratorios, porque eran como 10 o 12 laboratorios que teníamos. Entonces nosotros andábamos muy pendientes de esa parte. Lo que era la parte académica para nosotros era fundamental. Y buenos profesores. Bueno, eso era lo más importante. Entonces, ya nosotros dijimos, no, ya toca definitivamente que buscarle, preparar la institución. Nosotros entregamos hasta los convenios. Teníamos un convenio con el IFES. IFES sí es una PAF, que yo no recuerdo qué era, IFES PAF, pero era un convenio. Plan de acción forestal, mi doctora Teresa. Debe Plan de ser, acción forestal. sí, Sí, gracias porque era para ingeniería forestal. sí, Y plan de acción entonces forestal. eran 1.500.000 y pico de mil de dólares que Ópale. entraban a la fundación cuando eso. Ese convenio también se lo pasamos así enterito a la UIS. Todo lo que nosotros pudimos, de todo lo que teníamos, laboratorios, infraestructura, todo lo pasamos a la UIS, sin que los miembros fundadores tocaran ni siquiera un lápiz. Porque había necesidad decíamos, va a ser una casa de la UIS. La UIS viene para acá y esta va a ser otra casa de la UIS. Eso era todo lo que decíamos siempre. La idea que nos formábamos, otra casa de la UIS, porque no se podía hacer tampoco una seccional, que fue lo primero que se pensó. No se podía porque era hacer otra universidad. Claro. Todo un proceso. Entonces lo único era una sede. Entonces decíamos, esta va a ser la casa de la UIS. Y con esa idea tiene que tener todo lo mismo que nosotros tenemos, que funcione, que llegue, que funcione y que tenga plata. Hay que entregarla con plata. Entonces nosotros, ahí estaba la lucha de nosotros en conseguirle que con la asamblea, que con la gobernación, que con el gobernador, que con una cosa, que con otra, a ver cómo se le podía dejar el dinero. Ahí estaba el doctor Jorge Gómez como rector de la UIS, ¿cierto? Él estaba como rector, sí, pero allá trataron el caso y como no había dinero, pues él no quería. Y eso era lógico, eso se entendía. Bueno, entonces el doctor Duarte, pero el doctor, ¿cómo es que se llama? Juan Carlos Duarte. Sí, Juan Carlos. Sacó una ordenanza y en esa ordenanza haciendo un ente oficial que reemplazara de educación superior, que tomara, que como que involucrara o tomara la fundación. Y le sacó un dinero. En la asamblea le sacaron un dinero, 300 millones. Entonces, en su campaña, el doctor Camacho Prada la había hecho con base en que él iba a distribuir la Universidad Industrial de Santander por todo el departamento. Bueno, entonces dijimos, pues, ¿qué vamos a hacer? Aprovechar también. Entonces, con él, cuando él no nos quiso entregar los 300 millones, no dejó, porque ya estaba de gobernador en ese momento, que no y que no hasta que no le entregáramos todo para qué, para la UIS, para que oficializarlo de la UIS. En ese momento, en el IFES habían sacado otra resolución, otra cuestión ahí, que para la creación de una universidad oficial tenía que haber un convenio entre la nación y la entidad territorial, donde quedara muy claro el aporte que cada uno de esos entes iba a aportar permanentemente. Otro trancón. Entonces, se logró sacar eso adelante y ya teniendo eso adelante, Juan Carlos pasó al IFES
el estudio de factibilidad y que se había hecho, donde se incluía todo lo que la fundación tenía, y se pasó y le dio la orden, dejó como la orden para el gobernador, porque yo ahí no recuerdo, no tengo muy claro cómo fue, porque sí se dice que él le ordenó al gobernador que sacara la plata para el sostenimiento de ese ente. Entonces, el gobernador hizo un convenio con la Fundación Universitaria, pero ya Camacho Prada, un convenio para, de educación, donde él daba los 300 millones, pero los daba para que nosotros liquidáramos el personal, para que saneáramos todo lo de la fundación, lo que teníamos de la fundación, y posteriormente que podérselo pasar a la UIS. Entonces él, viendo la necesidad que este ente tenía que ir con plata, que se lo decíamos, que tenía que tener la plata porque si no ellos no la iban a recibir. Entonces, él sacó 200 millones para 1996, creo que fue, que con eso entregó todo lo de se hizo una como especie de una asamblea en Málaga, con la presencia de los miembros fundadores, con la presencia de los alcaldes, con la presencia de cuanto Padre, Hijo y Espíritu Santo hubo, y con algunos miembros de la asamblea, el gobernador, el rector de la UIS, una cantidad de personalidades, y ahí se hizo entrega a través de un acta de todo lo que nosotros le entregábamos. En el 96. En el 96, lo que le entregábamos a la UIS y que lo recibía el gobierno, y el gobierno le daba el aporte de los 200 millones a la UIS ya, y con un aporte permanente. Esa plata seguía ahí permanente. Eso no era solo por ese año, sino ya era permanente para que siguiera funcionando la UIS en Málaga. Entonces, esa es una historia muy, claro, muy interesante. Muy bonita, claro. Pero es una historia que yo se la cuento así como se dice por encima, pero soportada con muchos documentos. Claro, pero lo que queremos ahorita es lo anecdótico, porque eso es lo que hizo que la UIS llegara. La UIS llegó allá, entonces sí. A partir del año 96. Exacto. Y ahí sí, comenzó la UIS con los 3 programas académicos que ustedes les dejaron. Sí, pero posteriormente ellos trajeron otras carreras, sí, otros programas que se iniciaban ahí, y como la UIS generalmente tiene mucha, o por lo menos en la época en que estábamos allá, deserción. Entonces, con los mismos estudiantes que salían, se había pensado antes también que salían de estas sedes, se llenaban esos cupos allá. Sí, entonces, hubo. Sí, o sea, sí. Hubo una estrategia de la UIS para que pudieran vincularse, porque eso lo hicieron en todas las sedes. O sea, la primera sede que se creó por parte de la UIS fue la del Socorro. Después vino de Málaga, después vino la de Málaga, después vino la de Barbosa y por último la de Barranca. ¿Sí? Ajá, sí. Y la UIS entonces definió cómo los primeros semestres de ingeniería, los 3 primeros, entraba la gran mayoría de personas que estaban ahí, pero solamente un grupo pasaban a la presencialidad de Bucaramanga. O sea, ya venían a Bucaramanga. Mi doctora, una pregunta. ¿Qué recuerda usted que fue el legado que le entregó la fundación a la UIS? ¿Cuál fue el legado de ustedes? Sí, señora. El legado que le... Yo creo que la filosofía de la institución. Se mantuvo. Porque cuando vino el doctor Gómez, no recuerdo exactamente en que él fue rector en Málaga. Tal vez usted recuerda, el doctor Gómez, sí, pero no recuerdo exactamente su nombre. Cuando era rector de la UIS, Jorge Gómez Duarte. Jorge Gómez Duarte, sí.
Sí, Jorge Gómez Duarte. Sí, Sí, señor, sí. ese es el rector de la Sí. UIS. Él siempre me buscaba y hablábamos mucho, porque él decía que le parecía excelente la filosofía de la institución, lo que nosotros habíamos hecho, esa malla que nosotros habíamos creado en toda la región, Es en todos que los estratos yo, y en toda la región. yo le Que reconozco, donde, doctora. Eso se lo que donde, reconozco. muchas gracias. No, Que y se lo donde quiera, reconozco porque sé de todas las demás sedes, pero creo que la base más estructurada fue la de Málaga, porque duró que, 10 años de la construcción de una propuesta. Después vino el desarrollo de esa propuesta y le entregaron realmente más suavecito a la UIS. Fue el que menos le tocó trabajar la UIS. ajá, sí, y se le entregamos con todo. Por Es eso le decir, digo, es el legado. con todo lo que nosotros eh, teníamos, porque eso fue un cuidado de los miembros fundadores y del personal que estaba en la institución, porque era que todas las personas que trabajamos en la institución queríamos mucho la universidad. Era gente, más que todo, gente de la región, profesionales de la región. Entonces, había un afecto muy especial y todo lo hacíamos con mucha alegría, con mucho entusiasmo, es decir, los problemas no nos importaban. Y su merced Había un sintió, problema y nosotros pasábamos por encima del problema y seguíamos. Esto tiene que seguir. doctora, Y seguíamos y avanzábamos. y su merced ¿Ve? sintió que la UIS siguió siendo constructora de ese legado. A ver qué le digo. ¿O cambió? Cambio, Eso, yo quiero que sea con dolor. conmigo. Sí, sí, sí. Cambió bastante porque el doctor Gómez trató de hacer lo mismo y quiso. Y él salió mucho a reuniones, a otras partes. Y, y que, y, pero, pero no sé, la gente entendía que nosotros teníamos que hacer esto, pero, pero había personas que lloraban y llorábamos cuando tuvimos que hacer esto. Yo le cuento que personalmente no fui capaz de ir a la entrega. Yo no estaba en Málaga y los miembros fundadores, usted tiene que estar, vamos, vamos. No, yo no puedo. Yo me atacaba a llorar, no puedo, no puedo, no me obliguen, no puedo. Y yo no pude ir, Doctora, porque Bueno, allá se un sueño muy Iván Darío, importante. cuénteme, Félix. ahí pues yo quiero hacer una mm, Acotación. acotación muy importante, y es que cuando usted habla del legado, entonces ha escuchado a la doctora Teresa hablar de más de 20 años de trabajo. Claro, No fue, no fue una cuestión ese es el reconocimiento, ¿no? de un momento o de una emoción, sino fue el trabajo de un grupo de paisanos allá de García Rovira, de personas de afuera que también ayudaron muchísimo a construir esta idea. Y la idea construida sobre bases sólidas, es decir, sobre qué había en la provincia en ese momento que fuera importante para presentar una propuesta de crecimiento, de desarrollo y mejoramiento de las condiciones de los paisanos allá de la provincia de García Rovira, de Norte y Gutiérrez. Muchas fortalezas, Iván Darío. Fortalezas en la parte de Boyacá, de Norte y Gutiérrez en Boyacá, de predios ganaderos, de predios de excelencia de producción, de sanidad agrícola, sanidad pecuaria y toda cuestión. Fortalezas como la investigación que le comentaba que se estaba desarrollando en la provincia de García Rovira a través del ICA con el fondo DRI, con lo que tenía que ver con producción de especies, de variedades nuevas de frijol, de maíz, de desarrollo de la ovinocultura, de desarrollo de la ganadería, porque teníamos, hay que decirlo, nosotros teníamos la capital caprina de Colombia, estaba en Capitanejo y en la olla de Chicamocha.
La capital ovina de Colombia estaba en el Cerrito, Concepción, Huaca, Carcassí, en la parte alta. La capital tabacalera de Colombia estaba también en esa zona. Entonces, muchas fortalezas que teníamos y sobre todo una cantidad de egresados de los colegios de la provincia de García Rovira que se iban y que podíamos ingresar a las universidades públicas del país, a las más prestigiosas. Nosotros, el Colegio Nacional Custodio García Rovira fue catalogado en su época el quinto mejor colegio del país. Y las otras instituciones como el Instituto Técnico, la Normal, usted sabe que la Normal Francisco de Paula Santander es una de las mejores normales del país. El Colegio del Rosario, el Instituto Politécnico, todas esas instituciones formando gente con muy buenos principios, con muchos valores, que fue lo que identificaron los miembros fundadores para asumir ese reto de buscar cómo había facilidades para esas comunidades de desarrollarse intelectualmente. Y de hecho nosotros los profesionales que fuimos a estudiar en buenas universidades de Colombia, regresamos. Adicionalmente un valor agregado ahí, Iván Darío, que no ha mencionado la doctora Teresa, pero que es importantísimo, es que se genera una necesidad de hacer estudios de educación superior. Nosotros casi todos los compañeros que trabajamos en la universidad nos especializamos en docencia universitaria, nos especializamos en alta gerencia, nos especializamos en proyectos y tal cuestión. Y entonces hicieron presencia ya la UIS, la Santo Tomás, la Pontificia, todas las universidades ofreciendo programas presenciales de posgrado en la ciudad de Málaga y a donde acudían colegas y amigos de toda la provincia. Entonces, fíjese el impacto tan importante que generó la universidad y que sigue generando, ¿no? Tenemos la esperanza, Iván Darío, y aprovecho pues para decirle que es importante que la UIS, ya la doctora lo decía con un poquito de nostalgia, que la UIS, como es una de las instituciones más prestigiosas del país, que haga presencia en la provincia de García Rovira, pero presencia permanente en el desarrollo, en articular el desarrollo y en el bienestar de las comunidades. ¿Qué se requiere ahora después de tanto estudio, de tanto trabajo, de tantos sistemas de producción, de tecnología y otras cosas? Que se desarrolle la provincia en términos de infraestructura, por un lado, en términos de agroindustria y en términos turísticos, porque tenemos todo para hacerlo. Y sobre todo... Yo le adiciono otra cosa, Pérez. En términos ambientales, sostenibles. Exacto, en términos ambientales. Sí. Aunque ya todos sabemos que el eje ambiental es transversal a todos los desarrollos que hay, pero sí queremos ver la UIS con más presencia, como más, con más autoridad y con una mejor, digamos que, actividad académica y científica en la provincia de García Rovira. Usted hablaba de aceites esenciales, hablaba de desarrollos, de sustitución, por lo menos de sustitución de los cultivos de tabaco. En este momento hay cerca de 70.000, 80.000 hectáreas en la provincia de García Rovira, Iván Darío, que son terrenos baldíos prácticamente, en que la gente no los está explotando. ¿Por qué? Porque falta agroindustria y falta posibilidades, lo que decía la doctora Teresa hace un momentico, de mercadeo, pero valor agregado también. Entonces tenemos unas áreas importantísimas, por lo menos para desarrollar los cítricos, para desarrollar otros cultivos como la uchuva que se está desarrollando, como bueno, el durazno. Hay otros, ¿cómo es que llama? El parecido a maracuyá, ¿cómo es? Ajá. ¿Sí? Que se están desarrollando y que tienen un gran potencial en la provincia de García Rovira. Pero Félix, venga, yo quisiera, parte de lo que yo quisiera, pues, de que la doctora Teresa nos dijera quién es la doctora Teresa Camacho de Pinto,
porque cuando iniciamos, pues iniciamos y no le dimos la opción de que se nos presentara. ¿Por qué hablo de esto y por qué quiero proponerle lo siguiente? La Universidad Industrial de Santander, ni ninguna universidad puede ser el responsable de un desarrollo económico, ambiental y social de una región, pero tiene que trabajar con la región. Y lo que yo creo que se generó en esa época con mucha dinámica fue que la región generó cosas desde la región hacia afuera. Eso Sí. ahora hace falta. Eso ahora hace falta y me da pena, doctor, pero eso es con líderes de la región. Y esos líderes de la región son los que tienen que empujar a la universidad a que ayude a cosas de ese estilo. Doctora Teresa, ¿quién es la doctora Teresa? Por favor. Muchas gracias. Pues es un honor conocerla. Primero, muchas gracias. Primero, quiero agregar algo a lo que dijo Félix Eduardo. Sí, señora. En ese proceso de desarrollo, para nosotros era supremamente importante la carrera de administración de empresas agropecuarias, porque la formación de esos estudiantes estaba dada para que ellos fueran los generadores de las empresas, que su materia prima era del sector agropecuario. Eso era fundamental. Y ellos hicieron, como estudiantes en sus prácticas, muchos trabajos dentro de la región, en la planeación de las fincas, sobre todo. Ellos eran capacitados para la planeación de las fincas, porque las fincas, la mayoría de los campesinos siembran y ya, y venden, y no hay una planeación especial, no llevan contabilidades. Entonces, sus prácticas y sus trabajos estaban en la planeación de fincas y la creación de las empresas que vinieran, que la materia prima viniera del sector agropecuario. Eso es supremamente importante. Y nosotros vimos con mucha extrañeza que fue la carrera que no siguieron, que la terminaron. Y no supimos ni por qué. Y para ellos era ese posgrado que nosotros teníamos ya planeado, casi como para iniciarlo, en mercadeo, para los administradores de empresas agropecuarias. Una carrera supremamente importante para la región y para el sector agropecuario. Pero Sigue ese siendo. conocimiento que se les había brindado a ellos, pero generalmente los confunden como si fueran agrónomos y su formación es completamente diferente. Sí, señora. Creen que son Así es. agrónomos. ¿Ve? Entonces, eso sí para nosotros fue una sorpresa muy grande. Lo tengo en cuenta para poderlo. Sí, sí, es muy importante, es una carrera Sí, señora, tiene razón. muy necesaria dentro de la región. Y más pertinente para la región. Exactamente. Ahora, ¿quién es Teresa Camacho de Pinto? Sí, señora. Mi vida ha sido la vida de las universidades, desde que yo llegué del exterior. Me vinculé a la Universidad de Antioquia, trabajé allá, luego trabajé con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y luego con la UIS 10 años. ¿Su fue profesora de la de Tunja? Sí, también. ¿En qué área? ¿En qué? Yo soy socióloga. Yo tengo allá un cuñado. ¿Cómo dice? Mi hermana y mi cuñado fueron profesores de allá. ¿Quiénes son? Él se llamaba, ya murieron, Susana Porras de Coley. Y él Ajá. se llamaba Efraín Coley Acosta. ¿Efraín qué? Coley Acosta. No, tal vez estuvimos en épocas diferentes. No lo recuerdo. Sí. De Pero pronto eso es una experiencia valiosa. Perdone que le interrumpí, siga, sí, doctora. sí. Ajá. Bueno, y siempre conferencista, panelista, de todo lo imaginable. Me moví también por todos los diferentes puestos de las universidades, con una experiencia bastante grande en la vida universitaria y en la parte académica. Mis estudios superiores los hice en la Universidad de Puerto Rico. Después de la Universidad de Puerto Rico, allá saqué el
el bachelor en ciencias sociales, luego pasé a los Estados Unidos, a la Universidad de Indiana, allá hice el máster en sociología y continué mis estudios hasta el PhD, y posteriormente hice una especialización en currículo universitario y otra en metodología de la investigación científica. Dos cosas que a mí me gustaban muchísimo. Y me desempeñé toda la vida a nivel de las universidades, en diferentes áreas, en diferentes campos de acción. Le agradezco, Félix, haberla invitado y conocerla, mi doctora. Muchísimas Creo gracias, que yo también por me eso, complazco muchísimo. porque es que por eso es que la dimensión que tenía la UIS allá en Málaga está potencializada más que cualquiera de las demás sedes. Esa experiencia no la tiene ninguna otra de las sedes, doctora. Su mujer me decía que su esposo fue rector de la UIS. ¿En qué año? ¿Cómo llamaba su esposo? En ¿Se el llama? 75, a partir del 75, Santiago Pinto Vega Ah, fue el creador de todo el programa de física, del posgrado física. Hace que como 3 años creo que recibió un homenaje de la UIS. qué Y él chévere. estuvo en la UIS, ¿Y su regresó a la merced, UIS y su merced su está homenaje en Bucaramanga o en Bogotá? en Bogotá. En Bogotá. Y sí, y en Bucaramanga. Pero ahorita no estoy allá, ahorita estoy en un trabajo supremamente importante, pero como de orden personal. Qué Sí, bien, doctora. Espero sí. conocerla personalmente, Sí. doctora. Muchísimas gracias De verdad. igualmente. Dios Y la le bendiga. comento que estamos hablamos con Félix Eduardo y realmente estamos como en la disposición de colaborarle en todo lo que sea posible para el éxito de su trabajo. Gracias, doctora. Usted es Sí, muy linda, yo muy le gentil. comentaba que no estábamos preparados. Yo sobre todo decía, es que yo no tengo nada Sí, Connie. con qué, de material, de documentos, de nada. Y esto tiene que ser una cuestión muy seria. Sí, señora. Sí. Tiene toda la razón. Entonces, y podemos invitar a otras personas. Ya le comento que en el grupo que trabajó de esa institución, no fui yo sola, fuimos un grupo grande, con mucho entusiasmo, entregando. Yo les decía que la obra la estábamos haciendo más que con el corazón, más que con nuestras mismas inteligencias, porque era la verdad. Un apoyo muy grande de todos los profesionales que se vincularon a la institución, y los estudiantes también se encariñaron muchísimo con la universidad, porque tratamos de hacer de ellos, de brindarles lo mejor que pudimos. Y fue una experiencia, una gran experiencia, muy grande, muy bonita. Su vida, sí, señora. Sí, sí. Es un legado que dejó. Y que nosotros esperamos de verdad que a veces nos duele, y también le quería comentar que nosotros queríamos como continuar apoyando la institución desde el punto de vista intelectual o como se necesitara. Pero en el IFE nos mostraron una comunicación que envió el señor rector y los miembros fundadores se sintieron muchísimo. En el tiempo en que se estaba dando el proceso, le tiraron las orejas al doctor Gómez por haber recibido la institución. Y a nosotros también nos llamaron. Y ¿En el también IFES? nos dijeron, sí, ¿cómo era posible si nosotros teníamos ya una institución hecha? Que ellos habían estado con nosotros de la mano desde un principio. Y ellos veían que nosotros, que era algo, es decir, ellos también estuvieron como muy pendientes de nosotros. Al principio nos dijeron, nosotros los vamos a evaluar con los mismos parámetros que vamos a evaluar la universidad, que la Javeriana o la Nacional, y bueno, ahí nombraron un poco de universidades. Y Santiago volvió y le respondió, eso está muy bien y eso es lo que nosotros esperamos. Y así debe ser. Él les contestó eso. Así tuvimos muchas cosas y ellos lo hicieron. Ellos estuvieron muy pendientes, nos hacían visitas constantes porque yo le comento que no veían cómo era posible que nosotros pudiéramos tener universidad fuera de una capital. Eso no se Sí es. podía. Sí. Bueno, entonces
ese día que nos llamaron, como a cuentas, nos sacaron la carta del señor rector. Y en la carta le pedía, él tenía que explicar, se entendía, por qué había hecho eso de recibir la universidad sin contar con el IFES. Yo no sé por qué me dirían eso. Entonces, entonces él contestó que porque era una institución que constantemente tenía problemas académicos y económicos. Y ellos nos dijeron, ¿por qué? ¿Por qué dice esto? Entendí. Y alguien le contestó, por defenderse, porque mire lo que ustedes le dicen y él tenía que contestar algo. Pues contestó eso. Pero nosotros todos nos miramos y cuando salimos, a los miembros fundadores no les gustó, que no era, él tendría que hacer una reevaluación de eso que él había dicho, porque no estaban de acuerdo en ninguna manera. ¿Sí? Entonces la mayoría dijeron, no más, no más, no más. Se acabó. Y ahí quedamos, sí, y ahí quedamos. Esa es una realidad que no sé, que a muchos nos dolía. Que dejó una Sí, espina. sí, pero por eso, ¿no? Por esa actitud, yo creo que yo les decía, mire, de pronto él lo hizo porque fue una manera de defenderse. Lo estaban atacando. A él le llamaron duro la atención y él contestó eso. De pronto Sí. nosotros tuvimos a veces, sobre todo en los 2 últimos años después de que yo me retiré, dificultades económicas que se notaban, pero nosotros manejamos con mucha altura esa parte. Y si teníamos una dificultad, de todas maneras se solucionaba. Salíamos adelante y continuábamos. Siempre fue así. En tal vez esos 2 últimos años que yo no estuve, de pronto hubo algo pero se recibieron algunas financiaciones y se salió adelante, eso no tenía problema de nada. Y en la parte académica sí, nosotros no entendíamos cómo él pudo decir eso cuando nosotros teníamos una supervisión tan cercana al IFES, que nosotros sabíamos que teníamos que estar ahí pilas. ¿Ve? Nunca Todo. se lo ha preguntado, nunca se lo ha preguntado a él. ¿Cómo dice? Nunca se lo ha preguntado a él, usted o su esposo. Nunca. ¿Por qué? Al doctor, Sí, Jorge Gómez. no. Nos encontramos en la celebración de los 50 años de la OIS. Y nos hemos encontrado en varias ocasiones, Ajá. pero yo nunca le he preguntado por qué hizo él eso. Para mí fue como por defenderse, tal vez. Y él no pensó que en el IFE no fueran a mostrar la carta. Él nunca se imaginó eso. ¿Ve? Entonces, eso causó como Escosor. un, Escosor. sí, un malestar. Pero yo digo, a veces son cosas que que hay que entenderlas y Sí, sí. se La pueden circunstancia, la subsanar circunstancia. ya del momento, una situación del momento, algo que pasó y listo. Para nosotros siempre lo importante ha sido que la región tenga esa posibilidad de recibir su formación y su educación superior por sus jóvenes. Sí, Porque señora. vuelvo y le repito, muchachos, chicas muy inteligentes, muy Claro que sí. capaces. Muy Yo creo piloso. que ustedes allá mismo lo han observado, Claro que de que sí. son muchachos que responden mucho, Sí, sanos. señora. Entonces, Sí, es una señora. población que uno tiene que ayudarla, protegerla, ayudarla a salir adelante, como se sea. Así es, sí, señora. Sí, ese ha sido siempre nuestro, y sigue siendo el mismo deseo, no solo de los miembros fundadores, de los profesores, de todo el personal que tuvimos. Qué lindo que algún día volviéramos a encontrar personal de García Rovira vinculado a la Universidad de Málaga, pero no han vinculado a nadie. Todos los profesores los traen y eso lo hemos observado de otras partes. Vienen a dictarles una materia tras y un paquete, como dicen, y se van. Y nosotros vemos ese vacío de la presencia. No, pero ahí tenemos egresados de ahí como profesores de planta.
Sandra Pero Díaz, por ahora ejemplo. recientemente, Sí, señora. Sí, señora. sí, hasta ahora recientemente, no, antes no, y, Pero, y, y pero sobre todo trasladar pensamos, esas inquietudes, doctora. Trasladar esas déjale cuento inquietudes. que hay muchos profesionales muy capacitados en la región, profesionales de mucha experiencia, sobre todo en el campo de todas estas, de estas carreras, que es personal que se puede aprovechar, que puede dar mucho, Sí, que se van señora. a sentir contentos de poder estar dentro de la universidad de su región, pero eso no se ha dado. ¿Ve? Se ha dado con la Un misma día, fortaleza que... sí, en Málaga me encontré con varios de ellos y me decían, doctora Teresa, ¿y ahora cuál es nuestro nuevo proyecto, nuestro gran proyecto? Porque fuera de ese hicimos otro, que fue la creación de la diócesis para la región. Nosotros, dentro de toda la orientación y la programación que traíamos, era hacer varios proyectos grandes para la región. Y empezamos con uno que ya estaba hecho, que le dimos el número 1, que fue la creación de la emisora Triángulo Provincial, que la hizo el padre Páez, Eduardo, el padre Páez, el padre Constantino Páez, Páez, Constantino Constantino Páez. Páez, sí. Dijimos, ese es el número 1 porque es regional. El número 2, la universidad. El número 3, la diócesis. Y ya íbamos a arrancar con el número 4, cuando nosotros paramos ahí y en fin no se siguieron haciendo, Pero que era, eso, ¿y eso qué pasó, Félix? Ahora ahí toca preguntarle a usted qué pasó. pues, que me fui. ¿Sí ve? Que son Sí, líderes. Bueno, ahí quedó todo, la sí, verdad. Y otra serie de proyectos importantes que teníamos programados generales para toda la región, los teníamos pues planeados que llamábamos programas de integración regional. ¿Hay algún la, documento escrito? ¿Hay algún documento escrito, doctora? Tenemos documentos de la fundación, tenemos de todo, pero nosotros le hicimos un paquete grande a la UIS y le entregamos todo eso. Los miembros fundadores, yo le comento que no fui porque le comento que no podía, emocionalmente no podía, pero los miembros fundadores sí se responsabilizaron de eso Y y aún se fueron le siente en la voz. y le entregaron todo el paquete a, es que estoy un poquito afónica, le entregaron todo el paquete de todos los documentos a la UIS. Allá reposan todos esos documentos, quién sabe dónde los tendrán. Cierto. Sí, Haré, eso sí, haré esas preguntas respectivas. Luis Eduardo, gracias por la invitación de la doctora. De verdad, muy amable por esa posibilidad de haber contactado a semejante persona que nos da a nosotros luces sobre muchas gracias. lo que estaba. Doctora Teresa, muchas gracias. Hágame el favor y cualquier cosa la seguiré molestando. No, doctor, con muchísimo gusto, Iván Darío, ya le yo. comento y tenemos ese compromiso con Félix Eduardo, vamos a buscar otras personas, le comunicamos, Bien, sí, señora. es bueno que reciba el concepto de Sí, otras de señora. las personas de esa época eh, y yo creo que estamos en la mejor disposición de usted nos dirá qué documentos, qué Sí, señora. necesita para que ese trabajo que ustedes van a hacer sea muy positivo. Gracias, doctora, muy amable. Hágame el favor y se me cuidan. Ha sido un inmenso bueno, placer. Lo mismo le digo. Muchísimas bueno, gracias. Iván Darío, ¿no? Muchas gracias a usted por su invitación y desde luego que es bien importante, vea lo fundamental que es haber podido escuchar a la doctora Teresa con No, toda claro. esa historia que nos ha comentado. Y estamos ahí atentos, Iván Darío, cualquier cosita, con Gracias. mucho gusto a sus órdenes. Ahí estamos. Muchas gracias. Chao, Félix. Chao, doctora. Bueno, Gracias. Esté muy que bien. esté muy Mucha bien. Gracias. suerte. Gracias. Bueno, Gracias. mi Sí. doctora Teresa, buen día, que esté muy bien. Feliz Eduardo, complacida de haberte visto.